Han sido 3 años de trabajo intenso del proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia de Género hacia mujeres trans, no binarias, migrantes y mujeres con discapacidad. Durante 3 años trabajamos en talleres con cada uno de estos colectivos por donde pasaron más de 1.500 mujeres y tuvimos la capacidad expansiva de llegar a más de 3 millones de personas que nos escucharon en las redes sociales, en los programas de radio, en programas de televisión, en los encuentros plurinacionales de mujeres donde estuvimos en distintas provincias, en San Luis, en Bariloche, en Jujuy. Y por supuesto, estuvimos trabajando con la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de la Argentina, trabajando con AMUNRA, con la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas de la Argentina, trabajando con la Secretaría de Discapacidad de la CTA y con la Asociación de Polio y Pospolio de la Argentina. El proyecto comenzó en agosto de 2022 y finaliza en julio de 2025. Participamos de 3 encuentros de mujeres en San Luis, Bariloche y Jujuy. Realizamos más de 20 talleres de empoderamiento y fortalecimiento en recursos sobre violencia de género y acceso a la justicia hacia mujeres trans, migrantes y mujeres con discapacidad. Realizamos 3 jornadas de interseccionalidad en el acceso a la justicia para mujeres de estos colectivos vulnerabilizados, en conjunto con abogadas y mujeres pertenecientes al Poder Judicial para la elaboración de un protocolo federal de interseccionalidad en el acceso a la justicia. Los objetivos iniciales del proyecto fueron empoderar desde una perspectiva feminista e interseccional de derechos humanos y educación popular anualmente a 50 mujeres con discapacidad, 50 migrantes y 50 trans no binarias, referentas comunitarias, dotándolas de información, herramientas y estrategias para prevenir o hacer que otras mujeres de sus colectivos en riesgo accedan a atención adecuada y oportuna. Sensibilizar en abordaje interseccional. Anualmente a 50 mujeres con trabajo comunitario o funcionarias en violencia de género para reformular sus servicios para personas con discapacidad, migrantes y trans no binarias. Profundizar la investigación sobre violencias y riesgos de los 3 grupos vulnerabilizados. Sistematizar aprendizajes delineando planes de acción e incidencia de cada colectivo. Compartir federalmente de manera presencial con otras 300 mujeres trans, mujeres con discapacidad y migrantes de todo el país el proyecto y aprendizajes. ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! Superamos con creces todos los objetivos que tenía el proyecto, por lo menos en términos cuantitativos, a pesar de que el cambio de contexto. El total de beneficiarias directas fue de 1.727 personas, de las cuales 782 fueron víctimas de violencia. El total de beneficiarios secundarios fue de 18.976 personas y el total de beneficiarios, beneficiarias y beneficiarias totales fue de 3.820.803 personas.
Cuando arrancamos a presentar este proyecto en 2018, 2019, estábamos muy preocupadas porque si bien había políticas de género que estaban en pañales en muchos temas, ya veníamos de, digamos, la crisis que se había manifestado en que seguía habiendo casi una mujer por día, femicidios una mujer por día, pero de todas maneras, aunque no llegaba de igual manera a todo el país la situación de cobertura de la violencia de género, había algún tipo de políticas públicas. A nosotros nos preocupaba que había grupos particularmente que no estaban visibilizados en esas políticas públicas con acciones afirmativas específicas, que no había datos, que no había investigación. En el transcurso de estos años, cuando arranca el proyecto, nosotros pensábamos este proyecto como un piloto para mostrarle al Estado que había que hacer algo a partir de poner más recursos hacia estos colectivos específicos. Lo que pasó se agudizó muchísimo más a partir del cambio de gobierno, y creo que ahí también, cuando estamos hablando de la evaluación, tenemos que todavía felicitarnos mucho más por la resistencia que tuvo el grupo y el proyecto en poder continuar, sobre todo el último año, en condiciones de mucha adversidad. El gran retroceso que a través del DNU 62 del 2025 el presidente decide que las personas de 16 a 18 años no puedan acceder a la ley de identidad de género, y eso es un golpe no solamente para las identidades trans, sino que intenta hacer retroceder a todo lo que tenga que ver con derechos de las identidades feminizadas. De las primeras estrategias que diseñamos desde la red es justamente armar redes, trabajar en conjunto, en equipo, escuchar las diversas interseccionalidades en las que actuamos a diario, y además acciones concretas, como por ejemplo aspiramos a que las mujeres ocupen cargos de decisión y de toma de poder. Particularmente impulsamos que muchas más mujeres que integramos los poderes judiciales podamos acceder a las magistraturas, en particular a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante todo el proyecto tuvimos la oportunidad de identificar las barreras sobre el acceso a la justicia en función a nosotras, las mujeres con discapacidad. Actualizamos el conocimiento de lo que es el cuerpo legal y los tratados internacionales, y pudimos conocer todos los recursos que tenemos disponibles para acompañar a las mujeres con discapacidad que se acercan a nosotras en situación de violencia. Creo que las lecciones aprendidas fue reforzar un poco los conocimientos que teníamos desde la base territorial, que muchas veces en nuestro afán de llegar a las compañeras en territorio, muchas veces no teníamos, porque siempre se habla solamente de mujeres o se habla de otras temáticas, pero muy poco de las mujeres migrantes, más específicamente de las mujeres refugiadas, y sobre todo de mujeres migrantes que viven en mayores situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes, trabajadoras de casas particulares, trabajadoras vendedoras ambulantes, textiles, horticultoras. Mujeres con discapacidad también sufrimos violencia de género, ¿sí? Anteriormente se nos victimizaban, creían que nosotros éramos angelitos de Dios, pero en realidad no saben que también somos mujeres que llevamos un hogar sobre nuestros hombros, criamos a nuestros hijos, y así como criamos a nuestros hijos también tenemos parejas, y esas parejas resultan ser que son violentos, hasta que uno despierta y se da cuenta que no es tan así, ¿no? Como migrante no entiendo la discriminación que padecemos nosotros en este país. Si Argentina a nivel del sistema educativo concientizara más en lo que es historia universal, historia argentina, y tomaran en cuenta que este país se fundó sobre tierras que antes eran de la civilización inca, sabrían que no tendría razón de discriminarnos tanto. Bueno, nos vemos afectados en el tema primero laboral, nos discriminan en todos lados, no tenemos visibilidad como gente con discapacidad, ¿no?
queremos que la justicia nos dé un espacio en algún lado para tener, como se dice, el 4% del trabajo laboral. Así, todos mis compañeros a la par, y es una lucha de día a día. En términos generales, tuvimos mucho éxito en la confección del protocolo de interseccionalidad en el acceso a la justicia, debido a las distintas acciones que propusimos eliminar contra estas violencias. Una, fundamentalmente, es el fortalecimiento institucional que se dio, dado esta transformación cultural que venimos llevando a cabo, producto de este gran programa que terminó siendo Maravilla de Mujeres, ¿no? Algo fundamental para destacar me pareció que fue el acceso a la justicia con esos condimentos de interseccionalidad, la debida diligencia y la implicancia que tiene esta categoría jurídica de análisis desde el feminismo, que tiene que ver con atravesar las distintas violencias con ciertas especificidades, ¿no? Obviamente este enfoque de interseccionalidad trata de ahondar un poco más en este feminismo jurídico, que destaca obviamente esta necesidad de hacer foco mucho más profundo, como por ejemplo con las mujeres afrodescendientes, con las mujeres con algún grado de discapacidad. Pero también hay muchos casos donde las migrantes, sobre todo migrantes o personas trans, son denunciadas o criminalizadas. Entonces ahí también hay que mirar el acceso a la justicia, no solo cuando va una mujer trans a denunciar violencia o violencia de género, o una mujer migrante, sino particularmente hay muchos casos de criminalización y persecución, más en el contexto que estamos viviendo ahora. Entonces también este protocolo tiene que servir en las dos caras, ¿no? Digamos, cuando ellas son las víctimas y van a denunciar a la justicia, pero también cuando ellas son víctimas de la violencia institucional agravada por sus condiciones de diversidad sexual o de migrantes o lo que fuera, ¿no? A través del proyecto pudimos acceder a dos compañeras que son juezas en la provincia de Santa Fe, a la doctora Malvestiti y a la doctora Peronja, las cuales nos facilitaron talleres para poder entender mucho más del acceso a la justicia. No solo eso, sino que estoy llevando de manera individual adelante un protocolo que presentamos en Claxo gracias al proyecto de Maravillas de Mujeres. Algo que nos llamó mucho la atención fue que estudiantes de psicología de la Universidad de Belgrano, que no es una universidad precisamente pública y popular, nos contactaran para hacer un trabajo muy específico respecto de qué hacemos las mujeres en momentos o en trazabilidades de liderazgo, y eso la verdad es que nos lleva un orgullo enorme porque fue parte de obviamente esta gran red que la doctora Lubertino supo acobijar y cohesionar. Personalmente lo que aprendí es primero conocí gente, porque no conocía a nadie. Yo llegué acá sola, mi alma y yo, y básicamente eso, poder vincularme con otras personas que están en mi misma situación, apoyarnos, poder confiar en el otro y saber que uno no está solo, sino que tiene a las compañeras que lo van a ayudar y asistir. Es algo que se tiene que transmitir a las comunidades y estoy contenta. Esto es, cada día se aprende algo y de aquí voy cargada de conocimiento, ¿no? Porque a veces uno sí hace muchísimas cosas y que acá estamos hablando ya de la parte legal. ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a veces a un desalojo? Cuando iniciábamos siempre las mujeres solamente creían que la violencia era que de repente cuando tú me pegabas nada más y estaba, o sea, simplemente violencia física. Pero con este proyecto de alguna manera realmente llegamos a más profundidad, a hablar sobre la violencia laboral, la violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia obstétrica, ¿no? O sea, todas las violencias que realmente desde un inicio para nosotros no considerábamos violencia, que cuando hablábamos nosotros con las mujeres migrantes obviamente, pero tú sufres violenta, no, porque mi esposo es así cuando se molesta, y realmente cuando le decíamos sí, pero en algún momento te ha levantado la mano, sí, me levanto, entonces eso es violencia, eso es lo que tienen que entender ustedes. Entonces creo que sirvió mucho para fortalecernos, ¿no? Queremos agradecer muchísimo a todas las compañeras de estos grupos que han contribuido a que junto con Liderar Mujer y la Red de Mujeres para la Justicia, que somos las que organizamos
estos talleres anualmente, hicieron posible que la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que es nuestra organización, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres, pudiéramos llevar adelante este proyecto. Estamos con este producto final, que lo vamos a poner en breve en las redes sociales y en nuestra página web, y que esperamos poder hacer una incidencia para que todos los poderes judiciales del país lo incorporen como un aspecto a considerar y como una propuesta de este colectivo. ¡Maravilla!